¿Qué tal? Buenas noches. Acaba de salir justamente esta resolución viceministerial 133-2020, que no es otra cosa que la misma línea de la 93, la 94, la 97, la 98, ¿no? Eh, Esta normativa hoy día ha sido publicada y expresa pues considerandos todo el trámite de las normativas que la avalan y indica algo importante, que el decreto 008, el Ministerio de Salud se declara la emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días, ¿no? Calendario, por la existencia del COVID, y se dictan medidas de prevención y control. Tengan en cuenta que esa emergencia sanitaria, si no me equivoco, termina más o menos fin de septiembre, si no me equivoco, ¿no? Ese es el primer análisis, ¿no? Acá dice que el decreto supremo prorroga a partir del 10 de junio de 2020 hasta un plazo de 90 días calendario la emergencia sanitaria, ¿no? Entonces ahí nuevamente vuelvo a ratificar el 020, que hay un plazo de 3 meses aproximadamente calendarios, ¿no? Entonces son efectivos, ¿no? Entonces, específicamente tenemos todo junio, julio, agosto, más o menos el 10 de septiembre debe terminar esta emergencia sanitaria, y no creo que se extienda aún, ¿no? Hasta donde se... Esperemos pues que no se extienda por el bien de todos, ¿no? Bueno, yo sí veo con mucha franqueza, veo que el minero está apurado por hacer ese regreso, a pesar de que ahorita hay una, digamos, un gran rebrote, ¿no? Pero hay hay un apuro, ¿no? Pero igual, aquí en los considerandos hay una parte que me llama la atención, como varias de ellas, ¿no? Por ejemplo, dice que mediante resolución ministerial 00184-2020 Minedu se dispuso que el inicio de la prestación presencial del servicio educativo a nivel nacional en las instituciones educativas públicas y de gestión privada de educación básica se encuentra suspendido mientras esté vigente el estado de emergencia y la emergencia sanitaria. Ojo que esta emergencia sanitaria la han extendido hasta el 10 de septiembre, desde el 10 de junio. Entonces, y hasta que se disponga dicho inicio con base en las disposiciones y recomendaciones de la instancia correspondiente según el estado del avance de la emergencia sanitaria. Bueno, según lo que escuché, Vizcarra señaló que no iba a haber retorno a clases. Pero cuando salen estas normas, como que hacen cambiar los panoramas, ¿no? Hay una derogación, sí, estamos en los considerandos todavía, regular, ¿no? Dice también una parte en la página aproximadamente la 3, que conforme a los precitados informes se cuenta con las disposiciones favorables de Dirección General de Gestión Descentralizada, de la Dirección General de Infraestructura Educativa, de la Dirección General de Educación Básica Regular, etcétera, las diferentes direcciones, creo que son todas, los programas de infraestructura, etcétera, que asimismo cuentan con la opinión favorable de la unidad de planificación, ¿no? Casi todas las direcciones está diciendo ahí que están de acuerdo. También el literal punto 2.2 del artículo 2 de la resolución ministerial, que se delega en el Viceministerio de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, entre otras facultades y atribuciones, la de emitir y aprobar actos resolutivos. O sea, todas se han puesto de acuerdo para que, de conformidad con lo dispuesto en el decreto ley 2567 o 25762, se resuelva lo siguiente, ¿no? Aquí vamos a analizar ya la parte resolutiva de esta resolución. Derogar la norma técnica denominada Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2020 en instituciones educativas y programas educativos de institución básica. Claro, esta salió el año pasado, en 2019, dice ahí, ¿no? Aprobada en resolución viceministerial 2019, Minedo, y actualizada por la resolución viceministerial 079, antes de la 88, más o menos. Entonces, está derogando una norma que hablaba de las orientaciones por todo el año 2020, pero eran de manera presencial. Entonces, hasta ahí estamos bien, la deroga. Luego el artículo 2 dice aprobar el documento normativo de las orientaciones para el desarrollo del año escolar 2020 en instituciones educativas. O sea, como que deroga una, pero dice
entra en vigencia esta norma, ¿no? Y también con las orientaciones, ¿no? Se supone que tiene que darle un matiz, pues, del trabajo remoto, ¿no? 3, ya disponer la publicación. Hasta ahí estamos bien, porque hay una derogación de una norma que ha sido de manera presencial para todos, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo? Dice, orientar la gestión de los directivos de las instituciones educativas y los responsables de programas educativos para el desarrollo del año escolar 2020, considerando el contexto de salud pública actual, y promover medidas desde la gestión escolar para reducir la movilidad y las aglomeraciones de la comunidad educativa a fin de evitar propagación del COVID mientras se mantiene el servicio educativo. Aquí como que este objetivo es un poquito ambiguo, pero sí dice que desde la gestión para reducir la movilidad y las aglomeraciones en la comunidad educativa, ¿no? Me parece que van a regresar por grupos. Eso es lo que ya se había escuchado, ¿no? Ya había como una situación de, digamos, voz populi, ¿no? Pero siempre, pues, por otro lado, no salía algo que especifique, igual que esto, ¿no? Bueno, de ahí hacen alusión a todas las normas que respaldan, ¿no? Todas las resoluciones ministeriales, toda la historia de las resoluciones, desde la 3 hasta pasa por la 93, la 97. Todas las normas que respaldan esta, digamos, norma, ¿no? Ya vienen unas siglas, ya vamos por la mitad más o menos en este análisis. Aquí dice institución educativa, instancia de gestión educativa descentralizada a cargo de un director creada por una autoridad competente del sector educativo. Orientaciones para la organización de las IES y programas, ¿no? Para el inicio del año escolar, la IE por ley docentes completas y los programas educativos deben contar con sus IGG a fin de poder organizar, dirigir e implementar instrumentos de gestión, ¿no? Sus principales prácticas de gestión, etcétera, etcétera. Bueno, esta es una copia de la anterior, ¿no? Luego habla de los instrumentos de gestión, lo que debe tener el director y la plana docente. También a través de los medios de comunicación, solamente en caso de no tener acceso a medios de comunicación masiva, el directivo trabaja directamente y sin consulta a la comunidad educativa, bueno, la adaptación de los instrumentos de gestión. Por ahí no hay problema, comisiones y comités. Habla del CONEI, que bueno, en este caso no está funcionando, para nada, no lo veo cómo funciona. En el caso de los otros comités y comisiones, de cada uno tendrá representante y asumirá sus funciones. Bueno, hasta ahí no causa ningún problema. Compromisos de gestión escolar, pues sabemos pues que existen los compromisos de la gestión escolar. Esto está en la página 16 de esta norma. Compromiso 3, calendarización y gestión de condiciones, ¿no? Calendarización, el documento normativo denominado orientación pedagógica para el servicio educativo de la educación básica durante el año 2020 en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus, aprobada por resolución viceministerial 93, señala que la atención educativa en estado de emergencia sanitaria no será igual a los periodos regulares. Bueno, está bien. En ese sentido, la prestación de servicios para la atención educativa podrá brindarse en las modalidades, dice 1, presencial, 2, a distancia, según las características y el contexto escolar y de acuerdo con las disposiciones del sector. No obstante, en principio la atención educativa será en modalidad a distancia hasta que se establezca lo contrario. Hasta que se establezca lo contrario, conforme a la evolución de la pandemia y de las medidas que se tomen para contrarrestarla. Recuerden que el 10 de septiembre calendariamente está cerrándose toda la emergencia sanitaria y la norma dice que si termina va a hacer un poco este cambio, ¿no? También dice al respecto el numeral del 521, la norma antes indicada resalta la importancia de precisar que la atención educativa bajo la modalidad de distancia no pretende reproducir el trabajo educativo presencial, es decir, las y los estudiantes no permanecerán 6 horas sentados en la computadora viendo televisión o haciendo tareas. Por ello no implica que luego resulte necesaria la recuperación de horas. Es importante aquí este análisis, el numeral 521 de la norma antes indicada resalta la importancia de precisar la atención. Ojo, no permanecerán 6 horas, o sea, no van a estar mucho tiempo en clase, sí, pero después no implica que luego resulte necesaria la recuperación de horas. Entonces, yo creo que están pensando en que si la emergencia sanitaria no se extiende
y esto se controla porque ya están produciendo ivermectina y todo eso, y me imagino que están pensando en un retorno pero con recuperación, o sea, va a haber una jornada mucho más larga que la que se ha venido dando, ¿no? Aquí hay algo importante, considerando que el cierre del periodo lectivo para el año escolar 2020 será el 22 de diciembre, con la posibilidad de extender este plazo por situaciones debidamente justificadas, tengan en cuenta que se pueden ir a vacaciones, tal como lo establece la norma técnica aprobada por la 93. Es necesario considerar también el periodo vacacional del mismo año. Las vacaciones de los estudiantes de la IE pública se programan del 27 de julio al 31 de julio. 27, 28, 29, 30, 5 días. Debiendo reiniciar labores escolares el 3 de agosto, colegas. Aquí te está diciendo ya que si hay vacaciones. Alguien decía, no, que no hay vacaciones, que me van a cortar mi sueldo. No, no dice eso. Puesto que las labores de vacaciones son exclusivas de los estudiantes, se recomienda al directivo, junto con los docentes y el personal de la CIE, aprovechar los días laborables de la semana para realizar la reflexión participativa. O sea, los niños se van de vacaciones, ustedes no se van de vacaciones. Por ahí como que hay otra situación, ¿no? Hay otra situación importante, ¿no? Hay que también, muy importante, establecer otro tipo de situaciones también aquí, ¿no? Que ya, bueno, hemos dejado que sí hay vacaciones. Bueno, ahí viene la matrícula por la CIE privada, la matrícula, gestión de las condiciones operativas, programas de mantenimiento, bueno, eso sí es estable, adquisición de kit de higiene. ¿Para qué van a adquirir los kits de higiene, no? La intervención tiene por objetivo efectuar la adquisición de elementos orientados a lavado y desinfección de manos, así como la limpieza del local educativo a fin de garantizar las condiciones de salubridad y con ello prevenir el contagio de enfermedades. Pero si no, van a regresar. En ese sentido, se debe garantizar la disponibilidad de los elementos de kit de higiene durante las actividades complementarias a la prestación a distancia del servicio educativo y durante su prestación presencial, en caso se disponga, colegas, en caso se disponga, atentos, se realiza conforme a las siguientes disposiciones, ¿no? De forma general, la norma técnica denominada disposiciones para la ejecución del programa de mantenimiento de locales educativos aprobada tal, la norma técnica de las disposiciones, etc. Pero miren, otro apunte más. También aquí hay entrega de oportuno de materiales. Y aquí dice educación ambiental, gestión, riesgo de desastres y salud escolar, ¿no? Gestión de riesgo de desastres, ¿no? Bueno, durante la prestación del servicio bajo la modalidad de estancia, el representante designado de la Comisión de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres que cumpla sus funciones debe participar en el marco de la emergencia. Bueno, aquí creo que no hay mucho problema, ¿no? Salud escolar. Para generar condiciones que permitan favorecer el logro de aprendizaje se debe tener en cuenta la salud de los estudiantes y sus familias, adoptar medidas de prevenir. Muy bien, aquí estamos bien. Considerando el contexto de la salud pública actual y así como las recomendaciones, muy bien. Acciones previas al restablecimiento del servicio presencial en instituciones educativas. Colegas, página 22. Coordinar con las autoridades comunales, policía y otros aliados para el resguardo de la IE durante su funcionamiento. Realizar la fumigación de diferentes ambientes y espacios. Posterior a la fumigación, realizar la limpieza de superficies de los diferentes ambientes y espacios de la IE, mobiliario, entre otros. Organizar las actividades de bienvenida a los estudiantes. Comunicar a los padres de familia de reinicio e inicio de clases. Organizar y elaborar un cronograma para la realización de la limpieza del aula con personal de servicio y participación de los padres de familia. Colocar en los diferentes espacios de la IE normas de higiene y mantenerla limpia. ¿Para qué? Para que posiblemente acabe la emergencia sanitaria y haya un retorno a clases. Esto es muy claro. Muy claro. Claro que es una hipótesis la dan a entender como que vamos a ver, ¿no? Pero ¿para qué están preparando todo eso? Me preocupa, ¿no? Coordinar con las autoridades, la policía, realizar la fumigación, muy raro. Bueno, sigamos. Acciones permanentes durante el servicio presencial en las instituciones educativas, página 18. Promover el correcto lavado de manos utilizando agua corriente, no en posada, ni en balde, ni jabón durante al menos 20 segundos formando espuma para el arrastre de las bacterias, virus y microorganismos. Especialmente se deben lavar las manos antes de la ingesta de alimentos
luego del uso de los servicios higiénicos al momento del ingreso a las aulas y luego de retornar a los recreos. Bueno, enseñar a promover que al toser o estornudar no se debe cubrir la nariz y la boca. Preparación para el regreso. Enseñar que en las circunstancias de salud pública actuales debe evitarse compartir alimentos, cubiertos, vasos y otros utensilios de uso personal. Toda una serie de situaciones que son acciones permanentes durante el servicio presencial. Bueno, hay también más cosas. Los docentes deben revisar junto con los y las estudiantes las recomendaciones para el correcto lavado, todo este trabajo, ¿no? Todo este trabajo de regreso. 15 cosas, 15 aspectos, 15 innumerables. Acciones de atención ante la aparición de casos de COVID-2019 durante el servicio presencial, ¿no? Aquí también, cuando la IE o programa educativo se identifica estudiantes de personal que presenten síntomas respiratorios, tos, esto también es para un posible regreso después de esa emergencia sanitaria. En tanto el MIS active sus procedimientos de atención, las personas que presenten síntomas de alerta deberán ser separadas. Los alumnos deberían recibir apoyo tutorial individualizado y orientación socioemocional. Todo para este año, estamos hablando de 2020, ¿eh? No dice 2021, dice 2020, la normativa que sale el día de hoy. Hablan de confirmación de casos de COVID, o sea que aquí no están hablando de la normativa anterior, ¿se acuerdan de la zona rural, no? Acá no, aquí están hablando de posibles contagios, si es que hubiera. De confirmarse casos de COVID en instituciones educativas o programas educativos ubicadas en más de una UGEL, la DRE dispone de la suspensión de horas lectivas en coordinación con el MINSA. Luego de ello, cada UGEL involucrada propone el plan de recuperación de horas lectivas en la DRE para su aprobación. El MINEO en coordinación con el MINSA comunica y brinda orientaciones. Bueno, hasta aquí siguen hablando de un posible regreso. Asimismo, de restablecerse la prestación del servicio presencial, la IE debe promover el uso de elementos que brinden protección contra la radiación solar y evitar, un regreso. Acompañamiento y monitoreo para la mejora de las prácticas pedagógicas orientadas a la hora de aprendizajes, ¿no? Este compromiso de gestión permite que el equipo directivo y docentes, quienes asumen sus funciones en los programas educativos, desarrollen acciones orientadas al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje con énfasis en la planificación. Esto en una posible regreso. Acompañamiento pedagógico y espacio de trabajo colegiado. También habla de esta conducción de aprendizajes en un programa educativo con los mediadores. Habla de un trabajo presencial. Yo creo que es una norma disfrazada, ¿no? Es una norma que diciéndote, no te preocupes, estoy actualizando, pero en el fondo te estoy previniendo que puedes regresar. Y yo calculo que puede ser octubre, noviembre y diciembre. Estemos preparados nada más. Estemos preparados. Hay un monitoreo de la práctica pedagógica, ya en el tema, dice que es importante que aún en un contexto de educación a distancia el directivo pueda seguir realizando seguimiento de la práctica docente. Para ello el director es responsable de desarrollar la planificación, ¿no? También habla de utilizar las rúbricas, evidencias, preguntas, la reflexión, ¿no? Una vez reiniciado el servicio educativo presencial, los directivos que no cuenten con aula a cargo deben realizar un monitoreo de la práctica pedagógica docente utilizando rúbricas. Una vez, acuérdense. Monitoreo de acompañamiento del avance del aprendizaje de los estudiantes, también va a haber. Luego, compromiso de gestión 5. Todos los compromisos de gestión están involucrados con un posible regreso después de la emergencia sanitaria. Y la emergencia sanitaria son 30 días calendario. Priorizar el cuidado del estudiante, asegurar estrategias eficientes. Todo esto es un análisis que estoy haciendo rápido, pero en realidad tiene cosas que hay que leerlas fríamente, ¿no? Atención oportuna a situaciones de violencia. Bueno, eso ya está. Responsabilidades del directivo. Aquí donde la página 33 también. Aquí ya entra la PAFA tallar. Convocar, organizar tareas o actividades de los integrantes de la comunidad educativa en los respectivos roles. Dirigir la implementación y desarrollar la práctica de la gestión. Establecer alianzas o mecanismos de articulación y cooperación. Y hay algo que me llama la atención porque dice promover actividades para el fomento y fortalecimiento de la lectura a nivel institucional en colaboración con las familias y la comunidad, ¿no?
planificar y acompañar y monitorear la implementación del proceso de evaluación formativa, ¿no? Gestionar los recursos, supervisar la asistencia. Aquí esto es lo que me llama la atención. Página 29. Final. Supervisar la asistencia de los docentes, personal administrativo y estudiantes de la IE durante la fase presencial del servicio educativo. Importante, ¿no? Remitir de manera responsable información relacionada con el censo educativo. Me imagino que hay un censo. No sé si era la encuesta que ya pasó, pero habla de un censo que se va a dar. También la promoción de la convivencia, de los docentes, participar en forma conjunta, democrática, en el adecuado desarrollo del periodo lectivo presencial o a distancia. Yo doy mi punto de vista y veo que esto es un posible cumplimiento a la norma. No van a regresar a clases mientras siga la emergencia sanitaria, pero si regresa, como dice al inicio en la norma, entonces sí va a tener que hacerse trabajo presencial, ¿no? Entonces eso ya está un poco estableciéndose y es muy claro en los considerandos. Acuérdense del decreto supremo 008 que declara la emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días por la existencia del COVID y se dictan medidas de prevención, ¿no? Se establece que el Ministerio de Educación, en su calidad de ente rector, dicta las medidas que corresponden para que las entidades públicas y privadas se encargan de brindar el servicio educativo en todos los niveles posterguen o suspendan las actividades. Ese es mi punto de vista, es un análisis.